Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 18, correspondiente siempre al jurado. Vamos a darle la continuidad a este tema de tan importancia que estamos analizando como una otra forma de poder desarrollar las vistas públicas. Nos habíamos quedado en el artículo 406, precisamente cuando dice las partes. Los jurados también podrán excusarse o ser recusados por los mismos impedimentos previstos para los jueces. Las partes, luego de interrogar a los jurados seleccionados, sin perjuicio de las causas de impedimento previstas, podrán excluir a un número máximo de 3 personas sin necesidad de exponer y fundamentar la petición. En número mayor, la recusación será con expresión de causa. Bien, habíamos hablado que en el artículo 66 se encuentran los impedimentos, y habíamos relacionado con algunos. Por ejemplo, dice el séptimo: si él, su cónyuge, compañero de vida, conviviente, hijo de padre adoptivo o sus parientes dentro del lucrado referidos u otras personas que vivan a su cargo han recibido o hubieran recibiere beneficios de importancia de alguno de los interesados, o si después de iniciado el procedimiento han recibido presentes o dádivas, aunque sea de poco valor. Y así da una serie de situaciones. Por ejemplo, si se ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento, cuando tenga una amistad íntima o enemistad capital, dice, con cualquiera de los interesados, o si ha habido entre cualquiera de ellos agresión o amenaza graves o escrita, etcétera. Es decir, cuando sea, digamos, deudor o codeudor, acreedor de los también del jurado o del imputado, etcétera. Esas son circunstancias pues que dan motivo para recusar o para establecer un impedimento de alguno de los jurados como tal. Ya la ley aquí contempla pues que cuando se pueden recusar, dice, hasta un máximo de 3 personas sin necesidad de poder tener, digamos, una documentación en ese momento, pero ya más de 3 personas sí hay que, dicen, número mayor, la recusación será con expresión de causa. Cuando hablamos de estos impedimentos, acá se establece ya cuando ya está seleccionado, porque bueno, la convocatoria para el juicio es precisamente el mismo día de la vista pública. La convocatoria, perdón, para la selección de los jurados es precisamente el día de la vista pública. Y pensemos que llegan 15 personas. Cuando los entrevista el juez, que ya lo vamos a ver en el 407, cuando los entrevista el secretario en presencia de del juez y de una de las partes, pues ahí acordémonos que este es un acto meramente formal, pero que en un primer momento, así como decimos de entrada, pueden irse descalificando a las personas, aquellas, como dice la ley, que manifiestamente no cumplan los requisitos. Pero lo que quiero explicar es esto, que cuando ya hay, por ejemplo, se separan a 3 personas, digamos, o más de 3 personas, 4 personas, del grupo que ya están seleccionados, pensemos que ya han seleccionado 10 personas y de esas 10 van a escoger a las 7 como tal. 10 personas que cumplen los requisitos, ¿sí? Y de esas van a escoger a 7, los 5 propietarios y 2 suplentes. Entonces, a eso se refiere la ley cuando dice, bueno, las partes pueden quitar 3 personas sin mayor comprobación, sin mayor expresión de causa, pero si ya son más, sí hay que expresarlo. Entonces, a lo que se refiere acá la ley, pues es que es una escogitación bastante rápida, práctica también, y que no requiere, digamos, el hecho de en un momento poner mucha burocracia para eso, ¿no? A menos que, digamos, ya estuviesen 8 personas y de esas 8 personas deciden, bueno, cuáles van a ser las 7, y ahí hay todavía una de las partes quiere recusar a alguien, ¿no?, presentando algún impedimento. Eso pues ahí sí hay que demostrarlo, porque ya se supone que ya escogimos de un grupo mayor de 15, seleccionamos esas 7 y todavía ahí pueda que se dé el caso que en ese momento tenga conocimiento o alguien pueda dar una idea, un familiar, qué sé yo, o alguien que
cuando ya conozca el jurado, pues en la etapa de incidentes puedan establecerse esa circunstancia como tal. Ahora, dice el artículo 407, formación del tribunal del jurado. Recibidas las actuaciones para la vista pública, el secretario del tribunal de sentencia sorteará dentro de las 48 horas una o más listas de 20 jurados cada una y convocará a las partes y a los jurados a la audiencia de selección, ordenando las citaciones y notificaciones que correspondan. La audiencia se realizará el mismo día previsto para la vista pública, es lo que les decía, con suficiente anticipación. El secretario comprobará la identidad de los convocados, separará a aquellos que manifiestamente no reúnan las calidades requeridas y en presencia de uno de los jueces del tribunal y de las partes explicará en forma sencilla las incapacidades e impedimentos existentes para ser jurado. Inmediatamente permitirá que los jurados manifiesten libremente si llenan alguna de esas situaciones y luego las partes, en el orden que determine el juez, podrán interrogarlos a fin de establecer si incurren en alguna de las causales mencionadas en la ley. Si son hábiles más de 5 jurados, el secretario sorteará a los titulares y suplentes. En la audiencia de selección, las partes podrán producir pruebas para establecer algunos de los hechos que fundan la recusación, dice, pero quedará a cargo de cada una de ellas su presentación. Dice, en la audiencia de selección, las partes podrán producir pruebas para establecer algunos de los hechos que fundan la recusación, pero quedará a cargo de cada una de ellas su presentación. Es decir, aquí el juez no es que va a ordenar prueba de oficio. En casos excepcionales, dice nada más, el juez podrá producir prueba de oficio y suspender por una sola vez la audiencia. Esto es bastante difícil que se vaya a dar, ¿no? Porque para eso se convoca a cerca de 20 personas como tal, ¿no? Para ir seleccionando. El juez dice resolverá sin recurso alguno. El juez resolverá sin recurso alguno. Si terminada la audiencia no se ha reunido el número suficiente de jurados para integrar el tribunal, se repetirá el procedimiento solo para cubrir los puestos faltantes, convocando el número de personas que el juez estime conveniente. En este caso, se podrá suspender por 24 horas la iniciación de la vista pública. Con ese lapso, los jurados seleccionados no podrán retirarse del tribunal vencido ese plazo sin que haya sido posible integrar al tribunal del jurado. Se sorteará una nueva lista y se convocará a otra audiencia de selección. Vean qué interesante esto. En este caso, se podrá suspender por 24 horas la iniciación de la vista pública. En ese lapso, los jurados seleccionados no podrán retirarse del tribunal. Vencido ese plazo, sin que haya sido posible integrar el tribunal del jurado, se sorteará una nueva lista y se convocará a otra audiencia de selección. Esto es bastante difícil que vaya a suceder. Primeramente porque al inicio se convocan a varias personas, se selecciona. Si se diera el caso que no se logra establecer los 5 propietarios y los 2 suplentes, pues lo mejor es que se suspenda la audiencia por una sola vez y en la próxima se convocan a más personas para reunir el número. Ahora, cuando la ley dice, mire, no podrán alejarse de la sala de vistas públicas, esto precisamente es pues para que no sean sobornados, para que no los conozcan las personas y vayan a quererles ofrecer algún regalo, dinero, dádiva, lo que sea, o los quieran amenazar también como tal, y ellos ya vayan de una manera ahí premeditada, destinada a resolver en cierta vía como tal. Entonces, dice, al finalizar la audiencia de selección, los jurados ingresarán a la sala de vista pública o esperarán en un lugar especialmente reservados como tal. Bien, ahora, el artículo 408 nos habla de la retribución del jurado. El tema de la retribución, antes pues se pagaban alrededor de 25 colones cuando existía el colón todavía, 25 colones por servir como jurado. Ahora pues tengo entendido que no ha variado esa situación. Habría que buscar, habría que ver si hay alguna modificación en relación a los honorarios de los jurados que se van a establecer. El artículo 408 establece que es responsabilidad del juez pues mandar los oficios a la Tesorería General, o en el caso, aquí habla de la Dirección General de Tesorería, si
si el tribunal tuviera su asiento en el departamento de San Salvador o contra la administración correspondiente, ¿verdad? Antes se manejaba aquí la administración de rentas, ahora pues ya eso no existe y ahora se encuentra el Ministerio de Hacienda, donde se va a librar un oficio ya cuando las personas han servido como jurado y ese oficio va firmado por el juez, por las partes, el fiscal, el defensor, de que estuvieron presentes en el juicio de la causa número tal contra tal persona, para que ellos vayan a reclamar su pago como tal. O sea, eso quiere decir, bueno, si no han variado los honorarios de los jurados, pues no tendría también sentido o no fuera esa al menos una motivación de participar como jurado. Porque esto la ley lo considera en el sentido que las personas pues al acudir al llamamiento judicial, porque cuando usted lo llama como jurado o cualquier persona tiene que acudir a un llamamiento, es una orden judicial. Entonces eso implica perder un día de trabajo, pedir permiso, si es un negocio propio pues cerrar y pérdida de ganancias, etcétera, gasto de transporte. Entonces por eso es que la ley ha considerado una compensación, un honorario para estas personas. Ahora habría que ver qué tanto se está pagando en la actualidad los honorarios o si no ha variado como tal. Si no ha variado, pues equivaldría a $3 por lo menos, cosa que es risible, ¿no? Para el tiempo que van a estar en la vista pública y lo que van a invertir. Las oficinas pagadoras, dice, atenderán con preferencia el pago de esta clase de documentos, so pena de 100 a 200 colones o su equivalente en dólares de multa que impondrá el juez al director general de tesorería o al administrador correspondiente. Imaginen, todavía el código maneja la cantidad en colones, ¿verdad? Dice, 3 días después del señalado por la vista pública, el juez lo remitirá a la citada dirección general o a la administración correspondiente según sea el caso. El recibo será firmado por los jurados, el fiscal, el querellante, los defensores y el secretario. Junto, dice, con el remanente que hubiere, sea que se haya efectuado o no la vista pública, sea que se haya efectuado o no, dice la vista. Si el juez no llenara en su tiempo esa formalidad, el director general de tesorería o la administración correspondiente dará cuenta inmediatamente al Tribunal Superior respectivo para los efectos señalados en el último inciso de la disposición. Dice, los jurados que integren dicho tribunal como propietarios y el primer suplente tendrán una retribución igual y superior a la que se pagará a los otros jurados existentes. Para ese efecto, el juez extenderá el recibo correspondiente con los requisitos exigidos en este artículo. Cuando por razones presupuestarias o de fuerza mayor o caso fortuito las oficinas pagadoras no aportaren oportunamente los fondos necesarios para la retribución de los jurados, el juez o las partes podrán, si así lo desean, dice, cubrir gastos necesarios para la realización de la vista pública y pedir el reembolso en su debida oportunidad. Esto pues hasta donde yo tengo entendido nunca se ha dado, generalmente nadie paga eso, ¿no? Pero cabe la posibilidad ante como una consideración a la colaboración que han dado al juicio. Luego dice, bueno, luego pasamos, esto la verdad es un aspecto meramente administrativo como tal que puede presentarse. Vamos a ver, dice advertencia o promesa. Dice artículo 409. Al momento de la apertura de la vista pública, artículo 409, luego de comprobar la existencia de todas las partes y los jurados, el juez explicará previamente la importancia del cargo y solicitará que elijan al presidente del tribunal del jurado. Acto seguido, los jurados, previa deliberación breve y en secreto, elegirán al presidente comunicando la elección públicamente. Inmediatamente después el juez requerirá su promesa en los términos siguientes. Muy bien, el momento de la advertencia y promesa es un momento previo al inicio de la vista pública. Ya cuando se han escogido, el juez en este momento verifica la presencia de las partes, ya está el fiscal, el defensor, si hay querellante, el imputado, la víctima, y están los jurados. En ese momento se establece pues que el jurado se retire para que escoja a su presidente. Eso es rápido, ¿no? Es un momento, serán unos 3 minutos, 2 minutos. Acto seguido dice, los jurados, previa deliberación breve y en secreto, elegirán a su presidente comunicando la elección públicamente.
es necesario que el tribunal tenga un presidente como tal, escogido entre ellos mismos. Acá no intervienen ninguna de las partes procesales, únicamente las 5 personas que van a establecer el tribunal del jurado. Porque este tribunal, este presidente tiene funciones importantes. Primero es el que va a dirigir la deliberación ya al finalizar la vista pública. La deliberación únicamente con los jurados, en secreto. Es el que va a tomar la palabra y va a contar los votos o va a dirigir ese momento especial. Y en segundo momento, pues es porque él va a dar lectura al veredicto al cual se llegue como tal. Entonces acá pues como que hay 3 momentos en este artículo. Primero, ya iniciada la vista pública, se apertura la vista pública, se verifican las partes, el tribunal del jurado nombra a su presidente, y la tercera es la promesa o la advertencia que van a hacer al jurado. Y vean qué interesante. Dice, inmediatamente después el juez requerirá su promesa en los términos siguientes. ¿A quién? Al jurado como tal. Los ponen de pie, los hacen que levante su mano derecha y dicen, juráis o prometéis bajo vuestra palabra de honor examinar con la atención más escrupulosa los cargos que deben formularse contra el imputado NN, no traicionar los intereses del acusado ni los de la sociedad que los acusa, no consultar con persona alguna la resolución que hayáis de pronunciar, no dejaros llevar por el odio, por la antipatía, por la malevolencia, por el temor ni por el afecto. Decidir según los cargos y medios de prueba, cargos y medios de defensa, siguiendo vuestra conciencia e íntima convicción con la imparcialidad y firmeza que conviene a hombre honrado y libre. Cada jurado se responderá personalmente si lo juro o si lo prometo. Entonces aquí lo que esta institución del jurado está estableciendo y garantizando es que van a resolver en base a su íntima convicción. Es un sistema de valoración totalmente diferente al que utilizan los jueces técnicos o jueces colegiados, los jueces letrados. Ellos resuelven en base a la sana crítica, y dentro de la sana crítica ya sabemos las reglas del conocimiento humano, donde converge la psicología, la experiencia común, la lógica, y hacen la motivación sobre las circunstancias de hecho, de derecho, con la exhaustividad del caso. Debe de haber congruencia entre los hechos acusados y los hechos acreditados, etc. En cambio, cuando se refiere al tribunal del jurado, su sistema de valoración va a ser su conciencia como tal, su íntima convicción. Por eso es que se hace esta promesa y se les hace las observaciones que no resuelvan en base a odio, antipatía, afecto, etc., malevolencia, sino que sean imparciales con la firmeza que conviene a un hombre honrado y libre. Entonces, pero en esto de la íntima convicción, un tribunal de conciencia, pues, pueden perfectamente el jurado, por ejemplo, el fiscal, ha demostrado, diríamos, si lo vemos desde afuera nosotros como abogados, pudo haber demostrado la existencia del delito y la participación también en el delito. Pero el tribunal del jurado dice, no, yo considero de que él no ha cometido el delito y mi conciencia dice que no, entonces es un veredicto absolutorio. Entonces, y eso es legal, por supuesto, ¿no? O sea, porque ya nuestra legislación normativa, nuestra normativa lo contempla, porque el sistema de evaluación así es de íntima convicción. O sea, él no tendrá que dar cuenta y decir, mire, es un veredicto de conciencia y ha establecido una sentencia, ¿por qué yo pienso eso? No, sino es un veredicto únicamente donde está el examen de lo que escuchó, lo que vio, lo que se logró demostrar o no, y su conciencia como tal. Entonces alguien puede decir, ¿sería injusto entonces eso? No, no es injusto, porque por las razones que expliqué al principio. También puede darse el caso también que
haya digamos, no haya muchos medios probatorios de cargo. Sí los hay, pero genera, digamos, duda, algún cierto clase de duda, pero es un acusador pícaro, malintencionado, corrupto, que puede ir disfrazando y creando y buscando, digamos, como con su arte de orador, ir envolviendo la mente de la gente, lo cual no sucede con un tribunal colegiado. El tribunal colegiado sabe los hechos, ve las pruebas y sabe si hay relación o no, no hay congruencia, y si se ha demostrado o no, o si se ha desvirtuado su presunción de inocencia o subsiste. Punto. No hay más análisis que hacer ante esa situación. En cambio, con el tribunal del jurado, recordemos que aquí llegan personas de diferentes profesiones, estados sociales, de diferentes formas de pensar, gente que no va a ser abogada, puede ser médicos, pueden ser albañiles, zapateros, puede ser un comerciante, un farmacéutico, lo que sea, hombre, mujer. Entonces, ante ese escenario, pues es que también no es que sea injusto si en un momento determinado pasaría un veredicto de esa manera, no obstante habiendo medios probatorios. Lo que sí fuera injusto y no es permitido por la ley es al contrario, que no existiendo medios probatorios de cargo o lo suficientes para demostrar, no se suspenda el juicio como tal, y se deje desarrollarse y al final hay una sentencia condenatoria. Eso sí, lo vamos a ver más adelante. Eso sí fuera, digamos, atentatorio contra la legalidad y principalmente contra el imputado, fuera, digamos, una institución injusta si no contemplara esa posibilidad, porque no se trata nada más de someterlo así, como decimos, a lo que salga, ¿no? Sino que deben de tener en cuenta sí los medios probatorios. Ahora, conclusión, dice el artículo 410. La vista pública será presidida por uno de los jueces del tribunal de sentencia. Concluida la fase de producción de prueba, el juez podrá ordenar la disolución del jurado y absolver por falta de prueba de cargo. Es lo que les decía. Esa es una facultad en base al principio de legalidad, respetando la presunción de inocencia, respetando la garantía del indubio pro reo, que si después de verificar la prueba el juez perfectamente analiza que no hay prueba, aquí dice, el juez podrá ordenar la disolución del jurado y absolver por falta de prueba de cargo. Cuando se habla de falta de prueba de cargo, no es que no haya ni una prueba de cargo, o sea, sí puede haber, digamos, entre comillas, una prueba de cargo, porque para que haya pasado, digamos, a la etapa de juicio, tuvo que haberse contemplado. Si no hubiera en la etapa preliminar ninguna prueba de cargo, pues entonces ni hubieran acusado o si hubieran solicitado un sobreseimiento, pero hubo eso. Pero como ahí pueden pasar muchas cosas en el juicio, primero que, por ejemplo, no lleguen los testigos y ya se haya suspendido alguna vez y bueno, ya segunda vez y no volvieron a llegar, y tal vez son los testigos más importantes, tal vez solo llegó uno que es un testigo que lo admitieron pero no dice mayor cosa. Allí no es que no haya prueba, sino que no hay prueba de cargo como tal. Entonces, eso es una tarea que el juez realiza. Por eso dice, concluida la fase de producción de prueba, el juez podrá ordenar la disolución del jurado y absolver por falta de prueba de cargo. O sea, es una decisión bastante delicada la que el juez puede establecer y no debe ser así como, no puede ser arbitraria ni antojadiza, sino que establecer, o sea, debe ser muy responsable el juez al establecer en ese momento que en realidad no hay prueba de cargo. O podría ser el caso que no llegó la víctima y es el único que puede establecer, digamos, solo está el peritaje, digamos, de la persona en el caso de las lesiones y no llegó la víctima como tal. Y en ese caso, pues, ¿qué podría hacerse? ¿Quién puede señalar al imputado de que le generó las lesiones? No puede ser el médico forense, ¿sí?
no puede ser el médico forense. Pensemos que la persona llegó a denunciar a la policía esas lesiones. No hay ni en el momento tal vez de la flagrancia, que no haya sido capturado en flagrancia, sino que después no podemos decir de que los agentes captores lo encontraron y le incautaron, digamos, un cuchillo, una navaja o un corvo con el cual se presume de que se hayan cometido el delito. Entonces hay varias circunstancias acá que el juez debe de valorar y establecer si en realidad hay o no hay prueba de cargo como tal. Si no hay, pues entonces tendrá que absolver, no sería, digamos, atentatorio dejar que el proceso continúe, que la vista continúe y que al final podamos tener la consecuencia de una sentencia absolutoria, perdón, una sentencia condenatoria, aún con falta de prueba. Eso diera lugar, claro, a un recurso como tal. Entonces tampoco, si bien es cierto, hay un tribunal de conciencia, no podemos dejar que éste maneje a su antojo en estas circunstancias, o como su conciencia lo dice, en estas circunstancias especiales, la situación jurídica del imputado. Aquí converge también pues el principio, si ustedes quieren, pro homine o pro persona. Converge en base a los tratados internacionales, donde se va a establecer o se va a aplicar la norma que más garantice los derechos de la persona en estas circunstancias especiales. Dice la conclusión, 411, concluidos los alegatos, cada una de las partes solicitará concretamente al tribunal del jurado la decisión que requiere. El juez podrá formular las instrucciones para ilustrar al jurado de modo que pueda evaluar con mayor precisión los hechos, a la luz del derecho aplicable. Las instrucciones del juez no deberán inducir al jurado a tomar una decisión predeterminada ni sensibilizarlo respecto de algún punto en particular del caso. Vean qué interesante. Concluidos los alegatos, cada una de las partes solicitará concretamente al tribunal del jurado la decisión que requiere. Bien, terminó la prueba, pues vamos a los alegatos finales y es donde las partes van a hacer, digamos, conciencia o van a hacer hincapié al jurado sobre la prueba que ha desfilado y que ellos son testigos que en realidad la persona ha cometido el delito, hubo la existencia de un delito, un daño y por tanto en el caso del fiscal va a solicitar una sentencia condenatoria. Un veredicto de conciencia condenatoria, esa es la palabra correcta, un veredicto de conciencia condenatoria. Después de que las partes del juez dice podrá, no es que siempre lo va a hacer, podrá, dice, formular las instrucciones para ilustrar al jurado de modo que pueda evaluar con mayor precisión los hechos. Cuando se habla de ilustrar, podrá, dice, formular las instrucciones para ilustrar al jurado. Esto puede darse el caso de que el jurado en un momento determinado tenga alguna duda y quieran consultar algo con el juez. Perfectamente lo puede hacer. El juez está en la obligación de evacuar cualquier situación que se vaya a presentar, ¿no? Por ejemplo, el jurado puede establecer qué significa. Por ejemplo, imagínense que el jurado dice: señor juez, solo quisiera que nos pudiera aclarar qué significa cuando habla de un reconocimiento médico de sanidad. Estamos hablando de las lesiones, que es un delito que conoce el tribunal del jurado. Bueno, ya le dice el juez: mi reconocimiento de sanidad es el que hace el médico y establece pues cuántos días va a sanar la herida y ahí establece también si eso le generó daño en sus ocupaciones ordinarias o normales de trabajo, etc. Podría establecer eso o alguna circunstancia pues que no les haya quedado claro a los jurados. Por ejemplo, decir: mire, ¿y a qué se referían cuando hablaban del objeto incautado? Entonces son cosas que no manejan en el calor jurídico, que no se pueden entender, ¿verdad?, por una persona que no es abogada, pero perfectamente el juez lo puede explicar ahí. O tal vez dice: el juez podrá formular las instrucciones para ilustrar al jurado de modo que pueda evaluar con mayor precisión los hechos. Si el juez considera también que las circunstancias en las cuales se dio el delito pues puede ir generando algún tipo de confusión
algún tipo de confusión, pensemos en que las lesiones se dieron a causa de un acaloramiento entre esposos, por ejemplo, y tal vez dentro del juicio se le está dando más importancia, o se está hablando más tal vez de la discusión o de un pleito tal vez que tuvo imagínense que fue la discusión y esa discusión llevó a lesiones por una infidelidad, por decir algo, una infidelidad de cualquiera de los dos. Y entonces eso llevó a las lesiones y se le está dando más como énfasis a la infidelidad, cómo le fue infiel, que a las lesiones como tal, que es el delito que está cometiendo. Entonces el juez ahí, si él logra percibir eso, también debe declararse que ese es un elemento que rodea el delito, pero en realidad el delito que se va a discutir, sobre el cual van a resolver, es sobre las lesiones y si en realidad se dieron y si es responsable a juicio de ustedes o no esta persona, si es válido o no que lo hubiera hecho o eso, ese examen el que van a hacer, no enfocarse tanto en la otra circunstancia, la causa de eso. Circunstancias de esas también pueden suceder en esta aclaración que el juez va a dar a los jurados. Bien, nos quedamos hasta este momento y continuamos en la siguiente clase.